En un hospital donde cada día es una lucha entre la vida y la muerte, una joven enfermera dedicada solo pensaba en salvar a sus pacientes, hasta que llegó él, un hombre misterioso, gravemente enfermo, que no solo cambió su rutina, sino también su corazón. Al principio todo era profesional, medicinas, chequeos, silencio, pero poco a poco las miradas comenzaron a durar más de lo normal. Las conversaciones se hicieron más profundas, y sin darse cuenta la enfermera empezó a esperar su turno con él. Pero había un problema. Él no era solo un paciente común. Guardaba un secreto que podía destruir todo lo que estaban sintiendo. Y cuando la verdad salió a la luz, la pregunta no fue si era amor, sino si ese amor podía sobrevivir a la realidad. En una mañana fría y silenciosa, el Hospital San Gabriel comenzaba su rutina diaria como cualquier otro día. Las luces blancas, el sonido constante de los monitores y el paso rápido de médicos y enfermeras creaban un ambiente de urgencia controlada. Entre ellos, una joven enfermera llamada Elena Martínez se preparaba para iniciar su turno. Era conocida por su dedicación, disciplina y por mantener siempre una distancia profesional con sus pacientes. Elena no creía en mezclar emociones con el trabajo. Para ella, el hospital era un lugar de deber, no de sentimientos. Cada paciente era importante, pero ninguno debía cruzar la línea de lo personal. Sin embargo, ese día algo iba a cambiar sin que ella lo supiera. A media mañana una ambulancia llegó de emergencia. El sonido de las sirenas rompió la calma del hospital. Los médicos corrieron hacia la entrada mientras una camilla era sacada rápidamente. Sobre ella venía un joven inconsciente, con heridas visibles y signos de un fuerte accidente. Su nombre era Daniel Ríos. Elena fue asignada a su cuidado inmediato, su historial médico era confuso y las circunstancias del accidente no estaban claras. Solo se sabía que había sido encontrado en una carretera aislada, sin documentos completos y con lesiones que indicaban un impacto violento. Mientras los médicos trabajaban para estabilizarlo, Elena lo observaba en silencio. A pesar del estado crítico en el que se encontraba, había algo en él que llamaba la atención. Su rostro tranquilo, casi sereno, como si incluso en el dolor estuviera ocultando una historia más profunda. Durante las primeras horas, Elena hizo lo que siempre hacía: control de signos vitales, administración de medicamentos y monitoreo constante. Todo era estrictamente profesional. Sin embargo, cada vez que entraba a la habitación sentía una extraña incomodidad, como si su presencia tuviera un peso diferente al de otros pacientes. Daniel no hablaba, apenas reaccionaba. Pero en los momentos en que abría los ojos, su mirada se dirigía directamente a Elena. No era una mirada de miedo ni de confusión, sino algo más profundo, como reconocimiento. Eso la desconcertaba, aunque intentaba ignorarlo. Con el paso del día, Elena notó que, sin razón aparente, comenzaba a pensar en él incluso cuando no estaba en su turno. Se preguntaba quién era realmente, qué le había pasado y por qué su presencia le causaba tanta curiosidad. Esa noche, antes de terminar su turno, volvió a la habitación de Daniel para un último chequeo. El hospital estaba en silencio, con solo el sonido suave de los equipos médicos. Al entrar, lo encontró despierto por primera vez. Sus ojos se encontraron. Fue un instante breve pero intenso. Daniel la miró fijamente, como si quisiera decir algo sin palabras. Elena por primera vez sintió una leve inseguridad en su postura profesional. No dijo nada importante, solo revisó los equipos, pero el ambiente en la habitación había cambiado por completo. Cuando salió, se detuvo un momento en el pasillo. Su corazón latía más rápido de lo normal, algo que no podía explicar con lógica. Intentó convencerse de que era solo un paciente más, un caso médico como cualquier otro. Pero en el fondo sabía que ese encuentro no era común. Ese día terminó como cualquier otro en el hospital. Pero para Elena algo había comenzado. Sin saberlo, el encuentro con Daniel sería el inicio de una historia que pondría a prueba no solo su profesión, sino también su corazón.
Los días en el Hospital San Gabriel comenzaron a pasar con una rutina aparentemente normal, pero para Elena todo había cambiado desde la llegada de Daniel Ríos. Aunque intentaba mantener su enfoque profesional, algo dentro de ella ya no era igual. Cada turno en el que le asignaban su cuidado se sentía diferente, como si el tiempo se ralentizara al entrar en su habitación. Daniel seguía en recuperación, pero su estado había mejorado lo suficiente como para poder hablar con más claridad. Al principio sus respuestas eran cortas y cuidadosas, como si midiera cada palabra. Sin embargo, poco a poco comenzó a confiar en Elena. Ella no solo era la enfermera que lo atendía, sino también la única persona con la que parecía sentirse en paz. Sus primeras conversaciones fueron simples. Preguntas sobre su dolor, su recuperación, su estado físico. Pero con el paso de los días, esas conversaciones comenzaron a cambiar de tono. Daniel empezó a hacerle preguntas a ella sobre su vida, sus gustos, su cansancio, incluso sobre lo que la motivaba a seguir trabajando en un lugar tan difícil. Elena, que siempre había evitado hablar de su vida personal en el trabajo, se sorprendió respondiendo con más sinceridad de lo que esperaba. Sin darse cuenta, estaba compartiendo pequeños fragmentos de su mundo interior, algo que nunca hacía con otros pacientes. Cada vez que Elena entraba a la habitación, Daniel mostraba una leve sonrisa. No era una sonrisa exagerada, sino algo sutil, casi silencioso, pero suficiente para hacer que ella sintiera una calma extraña. Con el tiempo comenzó a notar que esperaba esos momentos, esperaba escuchar su voz, ver sus ojos abiertos y comprobar que estaba mejorando. El vínculo entre ellos crecía de manera silenciosa, sin declaraciones ni promesas. Era algo que se construía en los detalles, una conversación más larga de lo habitual, una mirada que duraba un segundo más, un silencio que no resultaba incómodo. Sin embargo, Elena no era ingenua. Aunque sentía una conexión creciente, también notaba que Daniel evitaba hablar de su pasado. Siempre que la conversación se acercaba a su vida antes del hospital, él cambiaba de tema o respondía de forma vaga. Eso despertaba en ella una curiosidad cada vez mayor. Una tarde, mientras revisaba su expediente médico, Elena encontró inconsistencias en su información básica. No coincidían algunos datos, y había partes del historial que estaban incompletas o clasificadas. Esto le generó una inquietud que no podía ignorar. ¿Quién era realmente Daniel Ríos? Esa misma noche, durante su turno, Elena decidió no mencionarle nada. En lugar de eso, actuó con normalidad, aunque por dentro su mente estaba llena de preguntas. Cuando entró a la habitación, Daniel la miró como siempre, con esa calma que ya se había vuelto familiar. Esa vez hablaron más que nunca. Rieron ligeramente por una pequeña historia que él contó sobre su infancia, algo simple pero humano. Elena se sorprendió de lo natural que se sentía todo. Por un momento olvidó que era su paciente, olvidó el hospital, olvidó las reglas. Pero al salir de la habitación, la realidad volvió a golpearla. Se detuvo en el pasillo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía controlar. Sabía que lo que estaba ocurriendo entre ellos ya no era solo profesional, pero tampoco era algo que pudiera definir fácilmente. Lo que comenzó como una simple relación entre enfermera y paciente estaba evolucionando en algo más profundo, más complejo. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos empezaban a sentir que ya no era posible regresar al punto de partida. La conexión entre Elena y Daniel había crecido de una forma que ya no podía ignorarse. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional ahora estaba lleno de emociones no dichas, silencios significativos y miradas que duraban demasiado. Sin embargo, en el fondo de todo, Elena seguía sintiendo una inquietud constante. Daniel no era completamente honesto con ella. Esa inquietud se convirtió en sospecha una noche lluviosa, cuando el hospital estaba más silencioso de lo normal. Elena había terminado sus rondas, pero decidió revisar nuevamente el expediente de Daniel en la oficina de registros médicos.
Algo en su intuición le decía que debía hacerlo. Mientras revisaba los archivos, encontró algo que la dejó helada. El historial de Daniel no estaba completo. Había páginas marcadas como restringidas y ciertos detalles personales habían sido ocultados o eliminados. Incluso su identidad tenía inconsistencias, diferentes direcciones, datos contradictorios y referencias a una investigación externa. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. No era solo un paciente con una historia complicada, había algo más grande detrás de él. Al día siguiente decidió observarlo con más atención, intentando mantener la calma. Daniel seguía igual que siempre, tranquilo, educado, agradecido por su cuidado. Pero ahora, cada palabra que decía parecía tener un doble significado. Esa tarde, durante un momento de silencio en la habitación, Elena no pudo contenerse más. Daniel, necesito preguntarte algo, dijo con voz firme pero tensa. Él la miró de inmediato como si ya supiera lo que venía. Elena respiró hondo y continuó. ¿Quién eres realmente? El silencio que siguió fue pesado. Daniel bajó la mirada por primera vez en mucho tiempo. Por unos segundos no respondió. Solo el sonido de los monitores llenaba la habitación. Finalmente, habló. No es tan simple como parece, dijo con voz baja. Elena sintió una mezcla de frustración y dolor. Ella había confiado en él, había comenzado a abrir su corazón, y ahora todo parecía desmoronarse. Daniel explicó parcialmente que su vida antes del hospital estaba marcada por problemas serios, conflictos y situaciones peligrosas que lo habían obligado a ocultar su identidad. No entró en detalles completos, pero dejó claro que no era alguien completamente libre de su pasado. Sus palabras no resolvieron las dudas de Elena, solo las hicieron más profundas. Por un lado, veía al hombre amable y vulnerable frente a ella. Por otro, entendía que había una verdad oculta que él no estaba dispuesto a revelar completamente. Esa noche, Elena salió del hospital con la mente completamente confundida. El amor que comenzaba a sentir se mezclaba con miedo y desconfianza. No sabía si estaba protegiendo a un paciente o acercándose a un peligro. En los días siguientes, la distancia entre ellos creció ligeramente. Aunque Daniel seguía intentando mantener la conexión, Elena ya no podía mirarlo con la misma tranquilidad. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa ahora estaba filtrada por la duda. Y aún así, algo dentro de ella se negaba a alejarse por completo. Porque a pesar del secreto, a pesar del miedo, su corazón ya estaba involucrado en algo que no podía controlar. El secreto de Daniel no solo había cambiado la forma en que Elena lo veía, también había cambiado el rumbo de su historia para siempre. Después de la revelación del secreto, el ambiente entre Elena y Daniel cambió por completo. Ya no había la misma ligereza en sus conversaciones, ni la misma calma en sus miradas. Algo invisible se había roto entre ellos, aunque ninguno quería aceptarlo en voz alta. Elena intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a la misma pregunta. ¿Quién era realmente Daniel Ríos? Su corazón le decía que él no era una mala persona, que detrás de todo ese misterio había un hombre herido, alguien que solo buscaba una segunda oportunidad. Pero su razón le recordaba las inconsistencias, los documentos ocultos y el peligro que podía existir detrás de su pasado. Daniel, por su parte, notaba el cambio en Elena. Su forma de mirarlo ya no era la misma. Había cuidado, pero también distancia. Aún así, él no se alejaba. Al contrario, parecía aferrarse más a esos pequeños momentos en los que ella seguía tratándolo como paciente. El hospital seguía su rutina, pero para ellos dos el tiempo parecía haberse detenido en un punto incómodo. Cada encuentro era más corto, más silencioso, más lleno de cosas no dichas. Un día los médicos informaron que Daniel estaba lo suficientemente recuperado para recibir el alta. La noticia cayó como un golpe silencioso en Elena. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo.
Esa misma tarde, mientras el hospital estaba tranquilo, Elena entró a la habitación de Daniel para realizar su último chequeo. Él ya estaba sentado, preparado para irse. No había maletas grandes ni despedidas dramáticas, solo el final inevitable de su estadía. Por un momento ninguno habló. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que nunca se habían dicho. Finalmente Daniel rompió el silencio. Supongo que este es el momento, dijo con una leve sonrisa triste. Elena asintió, pero no pudo responder de inmediato. Sentía un nudo en la garganta. Cuídate, fue lo único que logró decir. Daniel la miró fijamente. Sus ojos ya no tenían el mismo misterio del principio, pero sí una profundidad emocional mucho más fuerte. Tú también, respondió él. Pero en ese momento ambos sabían que esas palabras no eran suficientes. Daniel salió del hospital esa noche. Afuera el mundo lo esperaba, pero no de forma sencilla. Su pasado seguía siendo una sombra que no había desaparecido, y Elena, desde la ventana del pasillo, lo observó alejarse sin poder detenerlo. No hubo promesas claras, no hubo planes futuros. Solo una despedida silenciosa entre dos personas que se habían encontrado en el momento equivocado, pero de la forma más intensa posible. Días después, Elena intentó seguir con su vida normal, pero nada era igual. El hospital parecía más vacío, las rutinas más pesadas, y cada rincón le recordaba a Daniel. A veces pensaba si todo había sido un error, una ilusión nacida en un lugar donde no debía existir. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sabía la verdad. Lo que había sentido era real, aunque el final no lo fuera. Y así la historia de Elena y Daniel quedó suspendida en un punto incierto, entre el amor que no pudo ser y la realidad que los separó para siempre.